empecé por la correspondencia y me enganchó tanto que me tiré prácticamente hasta Reyes leyéndola. Entonces me dicen, bueno, ¿de qué te gustaría hablar? Digo, a mí de algo que todavía no sé, porque aquí no viene, porque en las obras venían los libros de ella, la correspondencia, como digo, algunos prólogos de gente de la época, prelados, qué sé yo. Digo, a mí me gustaría saber, que no me surgía por lo que yo estaba leyendo, cómo esta mujer pudo ser una mística tan importante, una contemplativa tan importante y al mismo tiempo una mujer de negocios, por lo que yo iba viendo en la correspondencia. Entonces a las berlinesas les interesó muchísimo Santa Teresa, escritora y mujer de negocios. Y esa fue la primera conferencia que di, me la pagaron maravillosamente, me la tradujeron al alemán. Luego en una comida, después de un jurado del premio Reina Sofía, de poesía iberoamericana, una colombiana, empezamos a hablar y hablé de la correspondencia de Teresa y me dijo, ¿te vienes a Bogotá a hablar de la correspondencia? Y me fui, me tomé el avión y me fui a Bogotá, etc. Entonces, quisiera empezar contando rápidamente la primera gran astucia de Santa Teresa y al mismo tiempo que funda su problema básico esencial. El primero de todos, cuando era pequeña, si hacemos caso a la psicología, es el problema que hubo. Averigüé que en 1946 un investigador había descubierto en el archivo de la Cancillería de Valladolid un expediente de unos hermanos Cepeda en activo en el siglo XVI que reclamaban ser el reconocimiento de hidalguía. Y eso era bastante peligroso en el siglo XVI porque era de alguna manera confesar que no tenían limpieza de sangre, y podían ser sospechosos de ser conversos, de ser marranos, de ser judíos. Y resultó ser que estos hermanos Cepeda eran nada menos que el tío y el padre de Santa Teresa. El investigador lo publicó en el Boletín de la Real Academia en 1946 y inmediatamente cuando empezaron a llegar los investigadores de todo el mundo, hispanistas, el expediente desapareció. El expediente volvió a aparecer 40 años después, una vez muerto Franco de nuevo en su lugar. Querían limpiar la afrenta del abuelo. El abuelo había sido obligado en Toledo a pasear con el San Benito 7 Verne por las calles. Tuvo que vender todo rápidamente, era un comerciante muy próspero, y se afincó en Ávila. Y en Ávila lo llamaron al comienzo los toledanos a ellos, y ahí fue donde nació Teresa. Pero el hijo y los hermanos, digamos el padre de Teresa y los hermanos, fueron bastante imprudentes porque quisieron limpiar esa afrenta y básicamente para no pagar impuestos, porque igual que pasa ahora que las multinacionales no pagan impuestos, pues la hidalguía, los hidalgos tampoco pagaban impuestos. Entonces pidieron ese reconocimiento de limpieza de sangre cuando Teresa tenía entre 4 y 8 años. Y no es casual que a los 7 Teresa se escapara de la casa, como bien sabemos, con su hermanito Rodrigo, para hacerse descabezar por los moros y ipso facto volverse mártir y salvar a la familia. Es decir, la niña maduró precozmente y encima vivió con la angustia de una identidad, la identidad judía que había que ocultar, lo cual las pruebas son muy sospechosos. Sobre los casi 3.000 folios que dejó escritos, jamás mencionó a los judíos. Pero en el lecho de muerte hay una cosa muy interesante que ella repitió muchas veces antes de morir, de exhalar su último suspiro: por fin, Señor, soy hija de la Iglesia, soy hija de la Iglesia. Es decir, el temor a la exclusión estuvo presente hasta el último momento, sumado al tema del ocultamiento de esa identidad. Del Carmelo, se fuga al Carmelo huyendo del padre, de quien era la favorita, que ya estaba arruinado económicamente porque como tenía que demostrar que era hidalgo, no trabajaba, se fue comiendo la hacienda y tenía la expectativa de que Teresa se casara con un poderoso que salvara toda la historia. Entonces, esto para mí muestra la determinación famosa de Teresa, y encontré una cita magnífica que dice: digo que importa mucho una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar al final. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare.
cosa que hizo. Entonces vemos que a los 7, a los 14 y a los 20 huye de afectos sofocantes y busca siempre romper con cualquier atisbo de dominio, pero el mecanismo de la culpa la empuja a acercarse a la autoridad para hacerse perdonar y recomenzar el ciclo. Eso lo dice ella en el primer libro, reconoce esa culpa en el libro de la vida. Son instancias estas de una historia repetida que inspiran luego su reforma. Un dejar la casa del Carmelo descalzo con su regla relajada para buscar la casa ideal del Carmelo descalzo de ella, donde recuperar el alto ideal del amor perfecto de los ermitaños fundadores. Pero antes entra al convento para huir del rol que el padre, la sociedad, le destina, y que es el de la madre, casada con 15 años, muerta a los 33, tras tener 10 hijos. Ese era lo que a ella le esperaba. Lo que pasa es que cuando entra al convento de la Encarnación en Ávila, lo que no sabía es que adentro se iba a encontrar un espejo de lo que pasa afuera. Es decir, el relajo, las injusticias, las desigualdades de raza, de clases, de género, todo se reproducía igual que en el exterior. Y enferma son las famosas épocas de los grandes dolores de Teresa, y trastorna cosas que la medicina nunca supo aclarar qué era, lo cual demuestra la parte psicosomática de toda esta enfermedad, y le lleva 20 años, desde sus 20 hasta sus 40, lograr que ese matrimonio de conveniencia, como ella dice, de casar, porque ella no tenía vocación al comienzo, se transforme en un matrimonio por amor. Cuando ella funda su Carmelo descalzo, obviamente no habrá jerarquías masculinas que manden, no exigirá jamás limpieza de sangre, porque el bautismo nos iguala a todos, nadie poseerá nada, los bienes serán comunes, y elegirán priora cada 3 años democráticamente sin intervención de los frailes. Ella dice, la clausura no es para que no puedan salir, es para que ellos no entren a gobernarlas. Esto es lo que temen mis monjas, que han de venir prelados pesados que las abrumen mucho. Nuestras constituciones no es menester tratarlas en capítulos de frailes ni que lo entiendan ellos. La santa, en todo caso europea o española, más importante. Y pensé, si solo hubiera sido una mística contemplativa que hubiera tenido algunas curaciones milagrosas que más o menos se probaron, que algunos dicen que levitaba y que entraba en éxtasis, no hubiera atravesado las edades. Hay muchas que les pasó eso. También fue una escritora, pero una escritora que tocó todos los palos, desde la crónica hasta la ficción teológica. Ella dice, hago esta ficción para darlo a entender, y que demuestra capacidad de distinguir en sí misma al narrador como persona real y al personaje como persona de ficción. Ella no escribe así brutalmente como me sale, espontáneamente lo hace, pero no, ella crea una ficción, es consciente de que está creando algo para darlo a entender a sus monjas. Luego, en el espacio interior, descubierto y creado por San Agustín a través de sus escritos, a través de las confesiones, y 30 años antes que el gran ensayista de la intimidad, que es el que figura el más grande en Europa, que es Montaigne, Michel de Montaigne, 30 años antes ella descubre la intimidad, desarrolla ese concepto. En la vida hay una frase que me parece absolutamente deslumbrante que dice, yo sabía los secretos de mí. Y de algún modo eso abre las puertas al futuro análisis psicológico y a la novela por venir, la novela del futuro. Se basa un poco en esas técnicas de la novela psicológica de Teresa de Jesús. Luego, ningún teólogo antes que ella, y hablamos de sus maestros, de Osuna, de Juan de Ávila de hecho, llegaron a las 4 moradas, ella llegó a las 7. Juan de Ávila, en un libro muy conocido, Audifilia, dice, lo que al alma le pasa con Dios debe ocultarlo, como la mujer no cuenta lo que ocurre con su marido en la cama. Y sin embargo, Teresa llega a las 7 moradas, por eso hay una época preteresiana de la mística española, y con Teresa entramos verdaderamente en el sumum,
Ella llega a las séptimas moradas porque dice, no quiero que ninguna de mis compañeras, de mis monjas, pase lo que yo pasé por falta de información, por esos estados para llegar a estas séptimas moradas de sequedad, de incomprensión de los confesores y los demás. Y porque ninguno de estos maestros suyos lograron, no se adentraron en lo que ella se adentró, que fue el anclaje psicosomático del alma, inseparable del cuerpo. El anclaje de la psiquis, del soma. Ella dijo, no somos ángeles, tenemos cuerpo. Eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante cuando vea su escritura. Pero si a la mística y a la escritora unimos la reformadora, con el telón de fondo de una iglesia amenazada por la herejía protestante en ese momento, es un perfil único del santoral. Ella decía, estáse ardiendo el mundo, veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Se saltó la clausura sin permiso, salió a fundar conventos, llevó a cabo con éxito una revolución y se convirtió en una líder popular en vida. ¿Qué ocurrió? Algo que les contaba en el almuerzo, que Roma malinterpretó su vida a instancias también de Felipe II y fundó en ella su ideología de género. Su santidad surge de una estrategia de Felipe II, en un momento que ella muere, inmediatamente manda emisarios a toda España para recuperar los manuscritos de su obra, y 22 años después la beatizan, y poco de tiempo después la canonizan, y aprovecha a canonizar a 3 hombres más, entre los cuales está Francisco de Borja, el jesuita, a quien ya prácticamente se tuvo que escapar de España en vida, irse a Roma con su tío, que era el Papa, Alejandro Borja, porque Felipe II le quería cortar la cabeza, lo mismo Ignacio de Loyola y otro santo más que no me acuerdo el nombre. Pero en ese momento convenía al monarca más poderoso del mundo tener, porque estaba en bancarrota España, tener 4 santos que revivificaran, y Teresa era un baluarte incontenible. De hecho las ediciones se sumaron después de su muerte de la vida, se tradujo a todos los idiomas de Europa, se vendió muchísimo, fue un bestseller absoluto. Entonces interesaba muchísimo para los planes de Felipe II y de Roma. Desvirtuaron la ironía de ella, su autoinculpación, soy una pobre mujer ruin y pecadora, muy semejante a la del abuelo cuando se tuvo que acusar de marrano para evitar males mayores. Y no vieron que la reforma de Teresa era una crítica al relajo de los conventos, a la corrupción de las bulas y al despilfarro papal. Era una crítica brutal a toda esa cosa de la iglesia. Olvidaron que el nuncio en vida la acusó de fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz. Eso merece una palabra en la izquierda. Contumaz. Una palabra que defina eso. Y es un modo de distribución fantástico. Sí, Toda de Europa. Brutal fue. Lázara, era Lázara. Lázara. Sin sospechar la solución que aportaba una mujer que decía que solo hacía eso poquito que yo puedo y está en mí. Eso poquito era coger 4 monjas, una carreta, un fraile y marchar a los centros comerciales de la época para buscar dineros para financiar la reforma. Nada que ver con la imagen sumisa y dolorosa basada de los primeros años, basada en sus primeros años cuando estuvo enferma, mediante la cual la Iglesia propagó su ideología de género. Es decir, lo que hicieron al santificarla, el mecanismo fue desactivarla como revolucionaria y viene el mármol de Bernini en la Capilla Cornaro de Roma y directamente ya la incrusta para toda la historia del arte, con esa imagen de ella, la incrusta recibiendo el dardo y está como el orgasmo y qué sé yo. Entonces queda las mujeres siempre gozando, ¿viste? Esa cosa de los cuerpos que las mujeres gozan. Lo típico, es uno de los fantasmas masculinos, ¿no? Entonces Roma, al igual que el franquismo, tergiversa, la utiliza como modelo de sumisión para someter a las mujeres. Y la que aparece ahí en la escultura es la famosa embobada, que ella se burlará tanto en el camino de perfección de esa primera etapa de las que entran en éxtasis todo el tiempo embobadas.
no quieren ver a la lúcida Teresa, cuya primera y más importante revolución, que ya la hizo en el convento de la Encarnación, fue reemplazar la oración de memoria que se hacía meneando los labios por el diálogo interior, que era el diálogo con la divinidad, imposible de controlar para la Iglesia. A la Iglesia le interesaba que las mujeres siguieran rezando de memoria para que esto no se usara y no pudieran cuestionarse nada. Entonces, las tres vocaciones son consecuencia una de la otra, es lógico. La mística, la escritora y la reformadora están unidas por una cadena de sentido y surgen tras un laborioso proceso. La mística, tras años de acatar las normas y enfermar, descubre esto que digo de la oración mental en el libro de Osuna y se produce su conversión, su matrimonio por amor. Esa meditación, como la meditación zen, necesita guía, porque sola ella cae en raptos, en éxtasis que se paraliza y que la descoyuntan y empiezan los famosos dolores. Ya conocemos toda la historia, como que estuvo casi muerta, que le ponen la cera en los ojos y al sentir el calor se despertó, pero ya estaba para enterrar. Bueno, ¿por qué? Porque caía en éxtasis con esta meditación sin control que ella había leído en un libro. Dice ella en la vida: más de 18 años pasé en esta batalla y contienda de tratar con Dios y con el mundo. Y por mundo se refiere a los medio letrados espantadizos que ha tenido de confesores y que le costaron tan caro. Medio letrados espantadizos. Medio letrados espantadizos, que se asustaban de toda esta mujer con esa capacidad. Y prueba, esto lo hace muy judía, muy freudiana, hasta 23 confesores a lo largo de su vida. Hasta aquí, 23, hay muchas, yo conozco amigas psicoanalistas argentinas judías, de origen judío, que bueno que sí, 23. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que encuentra a los jesuitas, que es una orden nueva, en ese momento Ignacio de Loyola es coetáneo de ella. Básicamente pasa por Ávila o por donde ella está en ese momento Francisco de Borja, que es el segundo de a bordo de Loyola, y ella tiene una conversación con él y consulta con Francisco de Borja, y él le dice: mire, yo creo que a mí me ha pasado lo mismo. Yo creo que el problema básico es que usted, en el momento que tiene la oración esa mental, esa meditación tan profunda, no tiene que perder la voluntad, tiene que tener la voluntad alerta. Y entonces ella, que es muy lista, empieza a pensar cómo funciona eso. Él le explica y dice, enseguida es una mujer que tiene una capacidad para ver metáforas y comparaciones inmediatas. Dice, como Marta y María. Claro que mientras una le hace la cena, la otra lo escucha y dialogan. Dice, entonces ella trae ese ejemplo en camino de perfección para sus monjas cuando quiere demostrar cómo mantener la oración y la actividad. La voluntad alerta. Entonces dice Teresa, nunca dejan de obrar juntas Marta y María, porque en lo activo y que parece exterior, obra lo interior. Y cuando las obras activas salen de esta raíz, son admirables. De ahí saca ella el motor para las fundaciones, que son diálogo interior, mientras activamente trabaja. Algo que se parece al paraíso aquí y ahora. Entre los pucheros anda el Señor, o sea, ajustar pensamiento, cuerpo y acción con ese otro ideal que habla en su interior. Suscitarlo permanentemente y seguir trabajando. Entonces, esto es muy interesante porque a partir de este descubrimiento de Teresa, de este renacimiento a la vida, que le trae el hecho de mantenerse activa y seguir la voluntad divina, ella empieza a escuchar voces, ya veremos, pero también en esa época había como unas tertulias por carta que se hacían entre prelados, y ella mantenía una tertulia en la cual participaba San Juan de la Cruz, que está recogida como el vejamen. Entonces ella había escuchado la voz que le dijo, búscate en mí. Y ella preguntó, ¿ustedes qué opinan? Por carta. Y Juan de la Cruz dijo que para buscar a Dios hay que morir al mundo. Y Teresa le contesta, caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo.
No lo estaba la Magdalena, ni la Samaritana, ni la Cananea cuando le hallaron. Ella sabe que el mundo es la obra de Dios, es obra de Dios, y que tiene que probarse aquí para ganar el otro. Y si Juan de la Cruz es la vía mística negativa, que tiene un nombre, apofática, Teresa es la vía afectiva o catafática y alcanza el estado de gracia aquí y ahora, que la vincula al Satori del Zen. Eso lo voy a explicar un poco mejor después. La escritora nace cuando el Índice de Valdés prohíbe las obras y queman un montón de libros de gente de su cuerda, entre ellos el abecedario de Osuna, y ella oye otra vez la voz interior, una voz muy fabulosa, porque cada vez que tiene un problema le viene un consejo de la voz interior que le dice: no tengas pena, te daré el libro vivo. Le encargan entonces uno de los confesores una relación de sus estados de ánimo para ver toda esta cuestión de los éxtasis y tal, y ella empieza a escribir el libro de la vida, que es la relación de su historia, de sus etapas y qué sé yo. ¿Qué ocurre cuando Teresa de Jesús, que cuando tenía unos 11 años con este hermanito Rodrigo, habían empezado una novela y la habían acabado, que se llamaba El Caballero de Ávila, una novela de amor y de aventuras, hoy perdida, que recoge su primer biógrafo, cuando ella, que ya tiene esa experiencia infantil de la escritura, y además su madre era una gran lectora de novelas de caballería y su padre de obras conceptuales, teológicas, encuentra las palabras para nombrar las situaciones que le acaecen, y cuanto más las nombra, más mejora, más comienza a saber de este estado amoroso, a la vez que se mete en sus laberintos. Descubre que la fe es un amor a muerte, tal como ella quería, una intimidad con el otro que no decae y que la mantiene en vilo. Su escritura fluye, sus exaltaciones hallan una forma narrativa que comunica mucho con los lectores, y lo que es más importante, aprende a canalizar la fuerza elaborativa del dolor a través del lenguaje. Se pregunta a sí misma, interroga los textos antiguos y se descubre en sí misma una subjetividad independiente que le permite a ella, que empezó siendo alguien muy doloroso y doliente, reírse por primera vez de sí misma. Empieza a escribir, pero al mismo tiempo es consciente de que es una mujer que empuña la pluma, que es un privilegio masculino. Entonces, como Teresa no tiene un pelo de tonta, desarrolla estrategias retóricas de subordinación femenina para sobrevivir a la censura de la época. Ella lo que aprende muy bien es a inventarse obediencias. Declara que escribe por obediencia. Siempre hay un confesor que le ha pedido casualmente que escriba la crónica de sus fundaciones. Yo no, es que me lo han pedido. Entonces, luego se reafirma en su rol de iletrada, que ella hace manuales para monjas y dice: mejor se entienden el lenguaje unas mujeres que otras, y parece desatino pensar que puedan interesar a otros. Ella evita hacer alardes o lucirse, y dice que vaya con simplicidad y llaneza, que no ir tomando vocablos de novedades y melindres del mundo. Y siempre que se dirige a superiores, en prólogos y justificaciones, los comienzos de todos sus libros, escribe como piensa, es muy lista, que debe percibirse el habla de las mujeres. Ella escribe como piensa que ellos esperan que ella escriba. O sea, humildad. Yo una mujercilla en el libro de la vida. Autoironía. Yo una pecadora en camino de perfección. Deslumbramiento. La novia ante el esposo divino en las moradas. Autoridad. La recibida, Dios me lo mandó, en las fundaciones. De este modo obtiene licencias, burla a burócratas, a eclesiásticos que la sermonean o a propietarios mezquinos. Es una crónica, la fundación es atravesada por humor y picaresca de la compra y acondicionamiento de conventos. Todas estas son tretas del débil, que teorizó muy bien Josefina Ludmer, una gran crítica argentina, para hacerse perdonar la pluma y la palabra,
porque es más inteligente reconocerse subalterna que jactarse de visionaria, en esa época, ser condenada por loca, que le cierren los conventos y la quemen como a las alumbradas que son sus coetáneas. Sin formación escolástica ni latín, ella se descartó como letrada y se situó en la acera opuesta a la casuística de la época. Vamos a ver cómo era la prosa en la época que empieza a escribir Santa Teresa. Esto lo extraje de los diarios de Carlos Barral, fue una casualidad encontrarlo. Carlos Barral dice, esa prosa de la casuística teológica de la época, que había vaciado de objetos el mundo mental de la nación para sustituirlos por conceptos hasta llevarla a la sequedad. Incapaz de expresar relaciones entre las personas y dominada por verbos grandes, cultos y abstractos. No así Teresa, con su prosa táctil y llena de sabor. Voy a citar un fragmento muy conocido. Poned los ojos en el centro, que es la pieza o palacio donde está el rey, y considerad como un palmito, que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas. Así resume las 7 moradas. Un palmito. Ella consigna cada matiz para que ninguna sufra, como dije antes, lo que ella por falta de guía. Y aquí viene el texto donde habla de la ficción. Parecerá impertinente hacer esta ficción para darlo a entender, y podrá serles aproveche, porque como no tenemos letras las mujeres, esto es menester para que entendamos que hay otra cosa más preciosa sin comparación dentro de nosotras que lo que vemos por de fuera. No nos imaginemos huecas en lo interior. Al revés de Loyola y los jesuitas, que confinan la imaginación a un único plano, donde componen la escena con imágenes preestablecidas, la famosa composición del lugar que ella aprende de los jesuitas, que es lo que le dicen cuando usted no solamente mantenga la voluntad, le dice Francisco de Borja, sino que concéntrese en una imagen, hágase la composición del lugar. Yo estuve observando los textos de Loyola, pero claro, eran terribles. Los textos de Loyola era, imagínense a Cristo castigado, lleno de sangre, imagínense hogueras, cuerpos descuartizados y qué sé yo. Teresa no tiene ese tipo de composiciones del lugar de ningún modo. Es otra cosa. Ella imagina un castillo de cristal transparente, curvo, con volumen, donde el alma puede moverse en todas direcciones, puede vivir sus desgarros, sus debilidades, su deseo de unión, mediante una travesía por moradas que figuran su espacio interior, su espacio psíquico, su tiempo psíquico, o el alma puede merodear afuera angustiada. Eso lo vemos cuando empezamos a leer las moradas. Y todo esto, estas monjas, en ese espacio que se supone hueco, lo pueden hacer si se imaginan su castillo interior sin pedir permiso a sus superiores. Pueden estar permanentemente en su mundo interno haciéndose todas estas composiciones del lugar. Pero hay una cosa que a mí me interesó muchísimo, porque al revés de otros místicos, Teresa no es platónica. Para Teresa la imagen en ella no es copia de las cosas, sino las cosas mismas. Y esto me recordó mucho cuando estaba estudiando una vez a Kafka, que Kafka tiene un personaje en la Metamorfosis que una mañana, Gregorio Samsa, se levanta y descubre que es una cucaracha. Él no descubre que es como una cucaracha, él se descubre directamente como cucaracha. Es decir, eso rompe con el platonismo, el cómo sí, ¿no? Eso es lo que le pasa también a Teresa, y lo voy a explicar un poco mejor. Se me dio por estudiar un poco los descubrimientos de la neurociencia y el anclaje psicosomático de Teresa. William James, que es un neurólogo y hermano de Henry James del siglo pasado, descubrió que la emoción surge en nosotros por la conjunción de un sentido, pongámosle la vista, que reacciona a un estímulo de afuera y se representa algo, y el cuerpo, que responde agitándose.
El ejemplo que da William James es el miedo. Dice, ¿qué quedaría del miedo si no sintiéramos los latidos, la respiración, la carne de gallina, la agitación? Entonces, ¿qué pasa? La plasticidad neuronal permite que la experiencia deje una huella. Por ejemplo, vemos el tigre que viene avanzando y sentimos toda esa respiración entrecortada, esa carne de gallina. La experiencia deja una huella que está en la base de los mecanismos de la memoria y el aprendizaje. ¿A qué se debe esta plasticidad neuronal? A que las sinapsis conectan una neurona con otra, sacando chispas y dejando una huella sináptica. Así el recuerdo del estado somático del miedo, recordamos aquel estado y decimos, se me heló la sangre, permite revivir la emoción en palabras, a través, es el mecanismo de la memoria, a través de lo que ocurrió. Hicieron una experiencia en 2006 con unas personas que les pidieron dentro de un TAC cerebral, estaban metidos en un tubo, que pronunciaran algunas palabras específicas muy vinculadas a olores muy fuertes como cloaca o café en medio de palabras neutras. Mientras tanto le iban haciendo los escáneres cerebrales y descubrieron que cuando decían esas palabras vinculadas a olores fuertes, el córtex pegaba unos saltos en el escáner. Y lo mismo pasaba cuando eran asociaciones táctiles, por ejemplo, incluso metafóricas, una voz aterciopelada, entonces se producían esos saltos sinápticos en las neuronas. También tiene esa capacidad de 5 siglos después, lo del palmito, de que se nos grabe la huella sináptica y no lo olvidemos. Mientras que la prosa coetánea de su época, de los teólogos, nadie lee a Juan de Ávila o a Francisco de Osuna hoy en día. ¿Por qué? Porque son insoportables, son totalmente abstractos, conceptuales. En cambio, al utilizar imágenes que a nosotros que está probado por la neurociencia, que nos van a producir una chispa y un choque y una huella, ella lograba que sus textos verdaderamente ahondaran y estuvieran todavía hoy vivos. También ayuda a entender que esto es así el hecho de que Teresa se pasó la vida reclamando que lo que sabía era por haberlo experimentado. Ella siempre decía a sus sacerdotes y jueces eso, exponía su vivencia desnuda para que ellos opinaran, y decía así: yo digo lo que ha pasado por mí como me lo mandan, y si no fuere bien, romperálo quien lo reciba, que sabrá entender mejor que yo lo que va mal. Dice, ella esas vivencias las había vivido así. Ella no interpreta, ya que dice no entender sus experiencias, pero no es tonta y sabe que tiene que escoger un lenguaje que le permita negociar su mundo interior con el mundo exterior que la rodea. Y entonces, más allá de las tretas del débil, hay esta elección de escribir cómo se habla, con comparaciones entre vivencias de primera mano. Tengo que decir que esas palabras que les hicieron decir en el experimento de 2006 a las personas se distribuyeron en forma de narración, mezclaron esas palabras que tenían tan olorosas y tan táctiles en un texto, y se produjo una sincronía entre la persona que contaba el cuento y la que oía, más que con la visión de diapositivas. Eso lo fueron viendo con los escáneres. Ella lo sabía y lo supo porque cuando sacó el último libro, que fueron Las Moradas, en una carta de su correspondencia, sabía que había habido 20 años de aprendizaje entre el primer libro y el último, y que había puesto en juego la meditación y el hecho de escribir, consignar cada día sus estados, habían refinado su intuición y su forma de elegir las palabras, porque dice, refiriéndose a ella como autora, no sabía tanto el platero que lo hizo entonces, la vida, y en Las Moradas es el oro de más subidos quilates, aunque no tan al descubierto van las piedras como acullá. Es decir, había logrado desarrollar estrategias por las cuales
no metía las vivencias tan así a lo bruto como en la vida, sino que en las moradas las presentaba de una forma más honda y más precisa, más afinada a la percepción. Varios maestros budistas han mencionado a lo largo del tiempo sus logros. Voy a citar a Shinzen Yang, experto en meditación muy conocido en Estados Unidos, en un libro sobre budismo zen. Ella está muy reconocida. Escribió lo siguiente: cuando tenía una edad avanzada, Teresa de Ávila tuvo una experiencia de Dios que fue permanente e independiente de trances. La llamó el matrimonio espiritual, ocasionada por una visión intelectual. Según su descripción, se asemeja al insight o vislumbre del budismo, pero concebido en términos cristianos. Eso es muy, muy interesante. Vamos a la fundadora. La fundadora siente urgencia por crear espacios físicos para esa interioridad ensanchada en la contemplación y la escritura, de la cual ella dice que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. La voz se manifiesta cuando le impiden salir a fundar por ser mujer y dice: diles que no se sigan por sola una parte de la escritura, que miren otras y que si podrán por ventura atarme las manos. Funda San José de Ávila con 12 compañeras y dinero de la familia, viven de limosna, medita, escribe, trabaja, encara las constituciones, termina los borradores de la vida, el camino de perfección lo comienza, no deja de pedir opinión a teólogos y letrados, clausura y silencio, pero también inventa dos cosas: la novedosa reflexión en voz alta de las experiencias de cada día entre todas, como estamos ahora reunidas a la noche después de comer se juntaban para fortalecer el ánimo y apuntalar al grupo. Eso da origen a la dinámica de grupos actual. Totalmente. Incluso la están utilizando en temas de trabajo. Yo tengo documentación de cómo utilizan todos esos sistemas que ella incorporó en los conventos. A los 5 años, ¿qué pasa? Llega un general de la Orden de Roma a inspeccionar y cuando ve el modelo de convento que ella ha creado, le da patente para abrir todos los que quieran Castilla. Fundaciones sí, pero tiene que aprender a costearlas. Pues, aunque ella dice, tenía aborrecidos dineros y negocios, quiere el Señor que no trate en otra cosa. Debe situar en ciudades sus centrales de energías renovables, porque eso es lo que son los conventos, centrales de energías renovables, porque limpian los residuos del vivir mundano. Y en las ciudades, ¿qué pasa? Abundan las limosnas, entendida como pago de servicios espirituales, no como don gratuito. Ella aclara muy bien, es un trueque. Nosotros elegimos vivir en pobreza, en silencio y en soledad, y utilizamos nuestro tiempo para rezar por la salvación de ustedes. Ustedes, que utilizan su tiempo para aumentar su fortuna, espero nos remuneren. Es un trueque entre el tiempo de ustedes y el tiempo nuestro. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque ese siglo estaba acuciado por un problema grave, fueras creyente o no, porque los que no creían, creían en el diablo, que era la salvación. En ese momento todo el mundo le preocupaba en el siglo XVI muchísimo irse al infierno. Entonces, ellos sabían, estas gentes, los mercaderes y todos estos ricachones, donde ella va a pedir dinero, Medina del Campo en ese momento era el núcleo comercial de Europa, por eso tiene la estación de trenes que tiene, si alguna vez fueron a Medina lo pueden ver, era la ferias internacionales, tenían lugar ahí. Ellos sabían que Dios atiende antes las plegarias de los pobres. Y entonces ya empezó a convencerlos, ¿no? Por eso podemos decir que la geografía fundacional teresiana coincidió con la geografía comercial castellana, porque se fue moviendo entre ciudades donde había prosperidad. Tenían que tener como mínimo 5.000 habitantes, Medina tenía 16.000, para que pudieran los conventos sobrevivir, bancarse de limosna, ¿no? Cuando ella marchó a Medina del Campo, se encontró con la horma de su zapato
en Simón Ruiz Envito, uno del gran mercader de la época, converso, banquero de Felipe II, que fue el tipo que la letra de cambio estaba en sus albores, había emitido en Génova un par de letras de cambio que habían llegado a Medina, y él la difundió y creó el endoso de la ley, eso que ponen las letras de cambio a la orden. Entonces fue una revolución. Tenía un hermano en Nantes, en Francia, los hermanos Ruiz Envito, fueron los que realmente manejaron la economía y las finanzas europeas en esa parte del siglo. De hecho, cuando se descubrió el archivo de Simón Ruiz, que tiene calle y fundación y retrato por Pantoja de la Cruz en Medina del Campo, revolucionó la filatelia, porque eran 50.000 cartas el archivo, cartas de negocios, pero todas con sus sellos. O sea que quiero decir que... Y este señor la conoció a Teresa, le cayó muy bien, y le enseñó todo lo que él sabía. Se entendieron. No tenía hijos, estaba casado con una noble, pero su sobrina entró a formar parte de los conventos de Teresa. ¿Qué pasaba? Les convenía a estos mercaderes conversos apoyar una iniciativa pionera como la de Teresa, porque en ese momento los grandes conventos de prestigio rechazaban la entrada de sus hijos, porque pedían estatutos de limpieza de sangre. Luego no rezaban por ellos y luego no podían ser enterrados en esas grandes capillas, como sabemos, el caso famoso de Toledo, que sale en la película de Josefina Molina, cuando el obispo de Toledo le dice, no, usted no puede aquí fundar con el dinero de este converso. Y ella lo mira y le dice, usted a mí no, pero luego va a tener que dar cuentas más allá. Y por supuesto fundan Toledo. Tras eso que le dice al obispo, el obispo se da cuenta que sí, que hay que aceptarlo, ¿no? Ella aprende a financiar su reforma sin renunciar a la pobreza, y ellos entienden a esa mujer que aborrece el dinero, pero que conoce su valor. Le dan aval y corren la voz por la península. El resorte de la empresa teresiana no es ajeno a la pujanza del siglo, pues paradójicamente esos espacios de pobreza material se sustentan en una pobreza espiritual que es fuente de riqueza. ¿Por qué? Porque la comunicación, dice ella, permanente con una fuerza superior, da confianza y quita la preocupación por las haciendas temporales. Pero ojo, desprenderse de las tentaciones del mercado solo es posible para quienes desean cambiar la vida a fondo. Si no, sobreviene el desasosiego. Y dice, harto más valdría no fundar que llevar melancólicas que estraguen la casa. Es decir, la melancólica, la hija de rico, que se mete al convento y tiene que abandonar todos los objetos del mercado, las seducciones del mercado, cae en melancolía, cuando en realidad no cambia su vida y su proyecto de vida a fondo. Entonces, lo que está claro es que fue un mensaje claro, el de esta emprendedora, que colmó una demanda de algo de lo que todos tenían necesidad, pero que a nadie antes de ella se le había ocurrido. Ella trabaja con un nicho, con un sector, los conversos, que son justamente la burguesía que en ese momento está próspera y progresiva, y a nadie se le había ocurrido que esta era una clase social en alza, que había que escuchar sus demandas también y sus necesidades. Cada vez tiene más peticiones para entrar a la orden, y a los benefactores se sumaban las dotes de las candidatas para afrontar las fundaciones de un convento. Pero ella nunca modificó su criterio que está en las constituciones. Sus conventos no eran refugios de viudas ni de mujeres despechadas. Antes bien valoraba la inteligencia. Ella lo escribió. Ya le dije que hemos menester monjas de talento, en su correspondencia. Y en tal caso no importaba si carecían de don. Ninguna de las 17 casas que compró se pagó igual, porque la economía fue cambiando a lo largo del 16, pero el esquema básico se mantuvo con variaciones. La casa tenía que estar bien situada, tener un huerto con flores, bien protegida con rejas, pero sin lujos. Y había dos tipos de régimen, el de limosna, como hemos visto en las grandes ciudades, con muchos benefactores, y el de renta,
que era con un solo benefactor, generalmente un aristócrata, dueño de las tierras, que se ocupaba de dar la casa y una renta anual para el convento. Pero ¿qué pasó? Que pronto, a medida que ella fue aprendiendo a manejar todas estas economías, dejó de depender de promotores y para comprar consiguió que unos conventos aportaran a los otros. ¿Cómo lo hacía? Provenían de dotes, incluso futuras, para dar pagos aplazados. Yo tengo por aquí atrás una carta, un pedazo de carta que les puedo leer, que habla un poco de esto. Si se pudiese dar traza para alcanzar del arzobispo licencia para fundar ahí un monasterio, que a la ida de esta fundación le podría fundar bien a prisa, sin que ninguno lo entendiese hasta estar hecho, porque ya tengo quien me dé para la casa. Y si la quiere el arzobispo de renta, ya sabe vuestra paternidad que entrarán luego las hijas de Luis Guillamás, que tienen 400.000 cada año, que para 13 monjas bastan. O sea, iba de camino para fundar en otro lado, pasaba por un sitio y le decía, mire que yo ya ahí también tengo casa. Si usted se apresura y consigue el permiso, la licencia, la podemos fundar porque la economía la tengo balanceada de tal forma, ¿no es cierto? Qué presidenta para genial. Tesorera. Eso nos encontramos local. Pero no creamos que Teresa esto iba de balde, siempre seguía siendo una escritora. Compara ser humilde y activa en beneficio de la comunidad con tener visiones y arrobamientos de esta manera. Actuar por la comunidad es renta que nos falta. Son juros perpetuos y no las visiones y arrobamientos que son censos de alquitar. ¿Qué son los juros? Los juros son unos bonos de la corona que eran una moneda como moneda, es decir, eso era perpetuo, eso iba a haber siempre respaldo, mientras que los censos eran hipotecas de alquitar. Y entonces ella valora más ser humilde y activa en beneficio de la comunidad que tener visiones y arrobamientos, estar tirada en el suelo ahí con levitaciones, etc. Eso ya es una etapa que ella se le había pasado. Que había muchas, en el Santoral hay cantidad de monjitas que volaban y bueno, todas dolorosas, y esas son las que nos han impuesto como modelos. Pero también ella financió colegios y conventos masculinos. No hay que olvidar que del Carmelo Descalzo hubo en total 30 conventos en vida de ella. 17 lo fundó directamente de mujeres y el resto, hasta 30 de hombres, ella proveyó para que se pudieran mantener. O sea que era prácticamente un as, ¿no? Porque cuanto más seguridad espiritual gana, más arriesgada y dinámica se vuelve en lo temporal. Ella crea refinadas arquitecturas financieras que la liberan al final de los nobles y los mercaderes, y le permiten reírse de la famosa honra por la que sufrió su familia. Y tiene estas palabras maravillosas sobre el tema. Tengo para mí que honras y dineros casi siempre andan juntos, y quien quiere honra no aborrece dinero, porque por maravilla hay honrado en el mundo si es pobre. Era tan grande su reputación que casi hacia el final llegó a fundar conventos sin dinero, con el crédito de su sola presencia. Los carmelitas cansados, sus enemigos, ¿qué hicieron cuando tenían que frenar la expansión? Porque era una cantidad enorme de conventos, entonces la nombraron priora de la Encarnación, donde ella había empezado, que eran las calzadas, que eran las que tenían hasta sirvientas adentro, que eran las lujosas, las que no querían hacer sacrificios y qué sé yo. Pero las calzadas se callaron la boca, porque el día que ella llegó, y aparece en la película, dijo, bueno, yo no voy a ser la priora, y puso a la Virgen en el trono y dijo, ella va a ser la que nos va a gobernar, como si dijéramos la presidenta honoraria. Pero era la Virgen. Y de ese modo era la Virgen la que gobernaba. Pero ellas eran muy zorras también, porque estaban en bancarrota en ese momento del convento, y sabían que si venía Teresa iban a comer porque ella administraba muy bien.
pero de alguna manera la tuvieron ahí 4 o 5 años un poco neutralizada para que no siguiera fundando, porque avanzaba la reforma y los calzados se veían cada vez más en peligro. Yo me hice una pregunta final, ¿cómo, a pesar de su mala salud, de los interminables viajes en carretas por malos caminos, de la inmensa correspondencia que pudo escribir, ya después le voy a decir algo más de la correspondencia, y no ya escribir las fundaciones, que era una crónica de viajes, sino cómo pudo escribir esa ficción sublime, porque es una ficción sublime, que son las moradas, a la vez que negociaba la compra de 17 casas en 20 años y las acondicionaba. Pienso con los maestros Zen, que tras superar los trances se estabilizó hasta conseguir un estado permanente de calma y perspicacia. La calma y la perspicacia corresponden en el budismo a 2 maneras de meditación, que son la samatha y la vipassana. La calma y la perspicacia, que hizo posible con el tiempo a ella tener la iluminación o satori, con que alcanzó la unión o matrimonio espiritual. Pues conforme el cuerpo, la respiración y la mente se aquietan, el metabolismo funciona más despacio y la necesidad de dormir, comer y respirar disminuye, a la vez que aumenta la energía hasta límites insospechados. Dicen testigos de ella, testigos vivos, que a lo mejor se acostaba a las 2 escribiendo cartas y decía de aquí que la volvieran a despertar a las 2 de la mañana para allá los maitines y qué sé yo. Es decir, está probado que dormía muy poco y que tuvo una energía hasta los 67, 68 años que vivió impresionante. Nadie sabía, con todas las enfermedades, se había caído, se había quebrado un brazo, qué sé yo, esa famosa determinación y sobre todo esa energía bestial. ¿Qué pasó con la correspondencia? La correspondencia me planteó un problema porque en realidad quedan 500 más o menos cartas. Pero si ella escribía 8 por día, os digo, en los últimos años ha habido varios congresos dedicados a la correspondencia, pero nadie dice mucho, más que se calcula que escribió entre 15.000 y 25.000 cartas. Y hay solamente 500 y pico. ¿Qué pasó con las cartas de Teresa? Por ejemplo, las que envió al padre Gracián, que era su favorito en los últimos años, ella se conservan todos, son 160 y pico, porque él las guardó. Pero ¿qué pasó con el resto que recibieron otras personas y qué sé yo? Bueno, pues hay un carmelita que en una nota al pie de página, con la boca chica, lo dice. Y yo lo encontré, pero claro, la iglesia no le interesa que se sepa. Lo que hicieron fue que en el siglo XVI, XVII, ya cuando ella es canonizada, las correspondencias no tenían ningún valor. Lo que sí tenía valor era la mano de santo. Mano de santo. Entonces cogieron las cartas, la iglesia cortó palabra por palabra de las cartas, las metieron en relicarios de oro, plata, latón, según los precios, y las vendieron para toda la cristiandad. Entonces las cartas están dispersas. Por ejemplo, en Siena se sabe que hay un convento donde todo el mundo tiene su relicario con incluso la firma. Cuando ella aparecía, la firma de ella valía muchísimo más. Ese fue el destino de la correspondencia. Y la correspondencia, ella se mantenía al tanto de la política, administraba los conventos por correspondencia. Es sabido que, por ejemplo, hay una carta al portugués, al obispo portugués de la nobleza, que le publicó el único libro que ella había publicado en vida, que fue Camino, casi estaba muriéndose, Camino de Perfección, donde ella le cuenta en una carta que Juan de Austria se ha escapado a los Países Bajos, disfrazado de sirviente, qué sé yo, bla, bla. Era como un Facebook, directamente. Ella estaba al tanto, al loro de todo. Por eso yo, cuando la empecé a leer por atrás, me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque ahí no entraba la censura. Entonces ella deja todas esas estrategias de subordinación femenina que tanto nos joden, viste, que sea una mujer ruin y que yo, que soy que soy una iletrada y que soy una burra,
nos repatea en la correspondencia. No, la correspondencia es otra cosa. Se podrá decir que la correspondencia también era peligrosa porque podía caer en manos ajenas. Bueno, pues Teresa de Jesús tenía un sistema postal especial y propio. Es decir, hay tipos que le han dedicado libros al tema, O sea que quiero decir que es bestial. Yo no traje aquí la relación de lo de la correspondencia, pero había desde la correspondencia normal de la época de Felipe II, que eran como unas carretas que llevaban por postas, hasta la correspondencia a caballo, hasta la correspondencia, tiene diversos nombres, hasta la carta más cara, que es la carta hablada, que es una persona con muy buena memoria que tú le cuentas la carta, no la escribes, y él llega al otro lado y se la susurra al oído. O sea que te quiero decir que ahí había una verdadera... lleva siempre una escribanía portátil arriba de las carretas. Ella pasó la mayor parte del tiempo en las carretas. Hay una tesis muy interesante donde habla cómo ella reproducía en las carretas la vida conventual. Ella respetaba las horas canónicas. Iban siempre con un fraile que decía la misa y las confesaba. Tenían sus momentos de oración, sus momentos de recreo, porque eso es otra cosa. Ella creó el recreo. Después les voy a leer una carta donde ella habla de eso. El recreo no existía en ese momento, pero ella lo consideró sumamente útil dentro de esta perspectiva de la voluntad alerta. Ella, a veces aquí está lo que dice Ana de San Bartolomé. Le acaecía estar despachando y escribiendo hasta las 2 de la mañana, se acostaba a aquella hora y decía la despertaran de allí a 2 horas. Eso era lo corriente en ella. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Pero qué método elegía para enviar las cartas? Bueno, tenía lo que te digo, tenían las carretas, tienen nombres. Yo traje aquí un libro donde publiqué... Todo usaba, ¿no? Espera, a ver si vienen los nombres aquí. Cada uno que se ocupaba, los diferentes medios según fuera carreta, tirada por caballos o tirada por bueyes era más lenta, la tirada por caballos era más rápida. Por diligencias. Por diligencias, exactamente. Y la susurrada más rápida todavía. Exacto, todo. Entonces, ahí está. Entonces, yo en este libro que me pidieron, que salió en Renacimiento, es un libro colectivo sobre muerte, sacrificio y dolor en la literatura femenina española. Escribí un artículo aquí que abre, que se llama Teresa de Jesús o la salud a través de la escritura. Y a lo mejor aquí lo tengo, pero tenían nombre los tipos estos. Yo no me acuerdo ahora, porque ya hace esto como 2 o 3 años. A ver... Vamos a ver citas de algunas cartas, que nos queda un poquito de tiempo. Dice, la líder le dice a una priora, procure ser amada para ser obedecida. Los monasterios son lugares cerrados y las enfermedades físicas y mentales se propagaban con facilidad. Teresa aplica un arte de la profilaxis o prevención adquirido por experiencia para crear normas saludables. En el dormir digo, y aún mando, que no sean menos de 6 horas. Aunque ya Señoría, algunas veces cuando se ve apretado... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos, Noni, cumpleaños feliz. Todo sale de las cartas, ¿eh? Procure vuestra señoría algunas veces, cuando se vea apretado, irse a donde vea cielo y andarse paseando, que no se quitará la oración por eso, y es menester llevar esta nuestra flaqueza de arte que no se apriete el natural. Qué bonito. Qué escritura. Creó el concepto de recreo porque alegrar la mente con música y ocupar las manos en labores mejora la entrega espiritual. De hecho, ella mandaba comprar instrumentos musicales a los conventos
en Navidad cantaban los villancicos, ella puso letra a varios villancicos. A un prior le recuerda una prescripción que no ha cumplido. Le dice: le dije que pusiese los ejercicios, aunque fuese hacer cestas o cualquier cosa, y sea la hora de recreación, cuando no hubiere otro tiempo, porque a donde no hay estudio es cosa importantísima la recreación. La importancia de estar alerta. Es necesario practicar la astucia espiritual que Jesús pide a sus discípulos. Sean sagaces como serpientes y simples como palomas. Nada que ver con la embobada. Sobre el temor. Ánimo, ánimo, hermanas, no haya miedo, que no permite Dios seamos tentados más de lo que podemos sufrir. A un confesor que presume de conocer a sus penitentes. No somos tan fáciles de conocer las mujeres, que muchos años las confiesan y después ellos mismos se espantan de lo poco que han entendido. Reconoce sus esfuerzos para fundar. No hice poco yo para entender estos negocios y estoy tan baratona y negociadora que ya sé de todo con estas casas de Dios y de la orden. Contenidos por la escritura y su sentido de la autocrítica, los arrobamientos espaciados ahora le aportan salud y el gusto por el trabajo. El deseo e ímpetus tan grandes de morir se me han quitado, en especial desde el día de la Magdalena, que determiné vivir de buena gana para servir mucho a Dios. O sea que tenía sus bajones también. Quiero me declarar más. Estamos pensando qué es el mundo y cómo se acaba todo para menospreciarlo. Casi sin entendernos nos hallamos metidos en cosas que amamos de él. Que amamos de él. Bueno, y ahora para terminar traigo el médico Antonio Aguiar, un hombre joven también. De hecho estaba vivo cuando los testimonios, los procesos de canonización, y pudo testimoniar. Era un tipo joven, que había sido compañero de Gracián en la Universidad de Alcalá de Henares. Llega ella para la última fundación, que es lo de Burgos, creo. El médico Antonio Aguiar la ayudó a comprar y mejorar el último monasterio que fundó antes de morir y testimonió en los procesos de beatificación, alzando un retrato de la sabiduría que llegó a alcanzar. Y esto está en los procesos. A este testigo se le pasaban las horas del día con ella sin sentir y las noches con la esperanza de que la había de ver otro día, porque su habla era muy graciosa, su conversación suavísima y muy grave, cuerda y llana. Contó este testigo todas sus peregrinaciones, sus trabajos en las fundaciones, las innumerables enfermedades, con tanto donaire y suavidad que se tornaba a reír de ello sin quejarse ni ser enfadosa. Contábalo, sazonándolo con una risa tan suave que no parecía sino que los trabajos presentes y pasados se la volvían a la boca hechos azúcar.